Ça, je n'ai pas le temps de raconter ici toute l'histoire de la femme, mais il est bien évident que d'époque en époque, il y a eu toujours une volonté des hommes, parce que l'homme ne peut pas, ça fait une grande différence entre les deux, mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition. Elles en jouent un, si, elles en jouent un, certainement. Mais l'importance qui leur est accordée et l'importance que prennent ces différences vient du contexte social. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé... Simone de Beauvoir fue una escritora, profesora y filósofa francesa feminista. Fue una luchadora por la igualdad de derechos de la mujer y por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. Escribió novelas, ensayos, biografías y monográficos sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo y su obra, El segundo sexo, se considera fundamentalmente en la historia del feminismo. Nació en el marco de una familia burguesa con moral cristiana muy estricta. Era hija de Georges Bernard de Bouvier, quien trabajó un tiempo como abogado y era un actor aficionado, y de Francoise Boissier, una mujer profundamente religiosa. Ella y su hermana pequeña, Hélène de Bouvier, con quien mantuvo siempre una estrecha relación, fueron educadas en colegios católicos. Desde su niñez, de Beauvoir destacó por sus habilidades intelectuales que hicieron que acabase cada año primera de su clase. Desde adolescente, por otro lado, se rebelaría contra la fe familiar, declarándose atea y considerando que la religión era una manera de subyugar al ser humano. Después de la Primera Guerra Mundial, su abuelo materno presentó la quiebra, lo que precipitó a toda la familia en el deshonor y la vergüenza. Como consecuencia de esta ruina familiar, los padres de Simone se vieron obligados a abandonar la residencia y a trasladarse a un apartamento oscuro situado en un quinto piso. Georges de Beauvoir, que había planeado vivir con el dinero de su esposa y de su familia, vio sus planes defraudados. La pequeña Simone sufrió la situación y vio cómo las relaciones entre sus padres se deterioraban poco a poco, hecho importante en el nacimiento de las ideas políticas feministas de Simone. Toda su infancia será marcada por el hecho de haber nacido mujer. Su padre no le escondió el hecho de que hubiese deseado un hijo, con el sueño de que hubiese cursado estudios en la prestigiosa Escuela Politécnica de París. Muchas veces le comentó a Simone: tienes un cerebro de hombre, con una esposa con la que compartía la convicción de que, dada la mediocridad de la condición económica en la que se hallaban, era mejor regalarle estudios a sus hijas. Con solo 15 años de edad, ya estaba decidida sobre la forma de este destino. Quería ser escritora. Tras haber aprobado el bachillerato en 1925, de Beauvoir comenzó sus estudios superiores en el Instituto Católico de París. Tras su primer año universitario en París, logró obtener certificados de matemáticas generales, literatura y latín. En 1926 se dedicó a estudiar filosofía y obtuvo en junio de 1927 su certificado de filosofía general. Tras estos reconocimientos, acabó licenciándose en letras con especialización en filosofía. En la primavera de 1928, tras haber aprobado también unas certificaciones de ética y de psicología, sus estudios universitarios concluyeron en 1929. Simone de Beauvoir también fue conocida como la escritora comprometida. Fue la fundadora de una revista llamada Los Tiempos Modernos, que pretendía difundir la corriente existencialista a través de la literatura contemporánea. De forma paralela, continuó sus producciones personales tras la publicación de varios ensayos y novelas donde hablaba de su compromiso con el comunismo, el ateísmo y el existencialismo. Fue así que consiguió independizarse económicamente y se dedicó plenamente a ser escritor. Viajó por numerosos países como Estados Unidos, China, Rusia y Cuba, donde conoció a otras personalidades comunistas como Fidel Castro y el Che Guevara. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir se conocieron en París en 1929 y comenzaron una historia de amor y colaboración intelectual que duraría medio siglo
y lograría influenciar desde la filosofía hasta el movimiento feminista. No solo nunca se casaron, algo ya escandaloso para la época, sino que también algo más polémico fue que tuvieron relaciones abiertas en las que ambos tenían amantes. Sastre le propuso que se casasen, a lo que ella se negó. En La fuerza de las cosas explicó el porqué con las siguientes palabras: tengo que decir que no pensé en aceptar aquella propuesta ni un segundo. El matrimonio multiplica por 2 las obligaciones familiares y todas las facetas sociales. Al modificar nuestra relación con los demás, habría alterado fatalmente las que existían entre nosotros dos. El afán de preservar mi propia independencia me pesó mucho en mi decisión. Me habría parecido artificial buscar en la ausencia una libertad que con toda sinceridad solamente podía encontrar en mi cabeza y en mi corazón. De la misma forma, Simone de Beauvoir decidió no tener hijos. A lo largo de su trayectoria como profesora, mantuvo relaciones amorosas con algunas de sus alumnas. El pacto que la unió a Sastre le permitía conocer a estos amores contingentes. A lo largo de su relación, Simone de Beauvoir conoció a otros jóvenes intelectuales, entre ellos a Jean-Paul Sartre. Sin embargo, el amor que existía entre ellos dos fue calificado como una admiración de genio, una relación mítica que nació entre los dos filósofos, que solo acabó con la muerte de Sartre. Simone era su amor necesario, en oposición a los amores contingentes que los dos conocerán de forma paralela. Un pacto de polifidelidad que renovaban cada 2 años se estableció entre ellos. A menudo, ambos compartían este pacto filosófico. Él tuvo muchos amores contingentes y ella no. El feminismo existencialista de Simone de Beauvoir se definió en 1963 como una manera de vivir individualmente y una manera de luchar colectivamente. Simone de Beauvoir sostiene que la mujer, tal como la define la sociedad occidental de su tiempo, es una construcción cultural. Señala que a lo largo de la historia, la mujer ha sido definida en relación al varón como madre, esposa, hija o hermana, por lo cual sostiene la principal tarea de la mujer es reconquistar su propia identidad específica, desde sus propios criterios. Las características con las cuales se identifican a las mujeres no les vienen dadas de su genética, sino por cómo han sido educadas y socializadas. Como resumen de este pensamiento, escribió una frase más célebre: no se nace mujer, se llega a serlo. Las referencias en las políticas de igualdad y los estudios feministas de Simone de Beauvoir mencionan que el ser humano es considerado no una esencia fija, sino una existencia, proyecto, trascendencia u autonomía, que no se puede hacer a un lado a un individuo por el hecho de pertenecer al segundo sexo. La idea fundamental del segundo sexo, libro escrito por Simone de Beauvoir, es hoy asumida por millones de personas que no han leído esta obra ni han oído hablar de ella, y sus principios han sido incorporados a las políticas de igualdad europeas y han dado lugar a los estudios feministas y de género de centros universitarios de vanguardia. Simone de Beauvoir también tuvo un papel determinado en la legalización del aborto en Francia. Señaló que el aborto es parte integral de la evolución en la naturaleza y la historia humana. Esto no es un argumento ni a favor o en contra, sino un hecho innegable. No hay pueblo ni época donde el aborto no fuera practicado legal o ilegalmente. El aborto está completamente ligado a la existencia humana. Después de una larga trayectoria en el mundo del existencialismo, muere Simone de Beauvoir el 14 de abril de 1986 en París, Francia, a causa de una fuerte neumonía.